lo que podríamos llamar la espiritualidad como una dimensión general del ser humano ha estado muy presente siempre. Yo creo que esta parte de la práctica espiritual transforma mi forma de trabajar en el arte. Mi nombre es Pilar Flores. Yo inicié mi formación de pintora en España. Ahí es cuando, digamos, en una academia me preparé en todo lo que el dibujo y la pintura clásica, y luego cuando regresé al Ecuador y realicé mis estudios en la Facultad de Artes de la Universidad Central, me gradué en el año 80. He estado muy interesada en el paisaje, especialmente en la montaña, y a través de tanto de la montaña como de la pintura hice muchas experimentaciones de la materialidad, de las atmósferas, digamos, del color. En la época de montaña-mar me interesaba mucho esa pregunta sobre lo vertical y lo horizontal, ¿no? Expresado de muchas maneras. Ese momento en montaña-mar lo planteo como ese estudio de la verticalidad en la montaña, de la horizontalidad en el mar, pero tengo un texto que pongo en la exposición de Chitao, este poeta chino, que nos habla de la montaña y del mar como dos opuestos complementarios que no pueden ser mirados aisladamente, sino siempre el uno en relación con el otro. Luego, hace más o menos unos 10 años, empiezo aparte de las montañas, dibujar también el iris. Y claro, en la montaña lo que me interesa fundamentalmente son los cambios de luz, esas transformaciones, digamos que son transformaciones de color, ¿no? Y en el iris, en cambio, me interesa fundamentalmente las transformaciones de la forma. Amplié, corté, calé, hice unas juxtaposiciones, busqué, hacia dónde más puedo ir, ¿no? Y en mi taller mismo hice la instalación de los soportes que podía empezar a imaginar esta instalación. Tuve de una forma temprana este contacto con el yoga, ¿no? Con esta práctica que viene de Oriente. Esta obra de cartografía interior nació como un estudio en relación a dos textos sagrados, dos textos milenarios, el Bhagavad Gita y los Yoga Sutras de Patanjali. Estaba yo estudiando estos tratados sobre yoga y escribía las frases que me interesaban y dibujaba. Y un momento que ya vi que podía convertirse en algo, empecé a trabajar ya mirando el conjunto, mirando qué más podía hacer, y luego empecé a imaginar la puesta en el espacio. Toda la obra es trabajada azarosamente, ¿no? Muy intuitivamente. Es verdad que cuando pongo en escena, que es otra obra más, el poner en escena es muy cuidada. Esta cuestión de los mitos griegos me interesó a partir del estudio de los símbolos, ¿no? Entré por la interpelación del poner en diálogo mi vida con símbolos que me hablaban sobre mi propia búsqueda.
Por ejemplo, en palimpsesto, que es el referente de la obra tejido, digamos la consigna, la carta que yo mando a las participantes en ese momento es el mito de Ariadna. Es decir, Ariadna entrega un hilo a Teseo, Teseo entra al laberinto, mata al Minotauro y logra salir del laberinto, lo que antes nadie había logrado. Y entonces lo que me interesa en ese mito es esa complementariedad de lo masculino y lo femenino. Digo y enfatizo lo masculino, lo femenino, porque me interesan como categorías. Entonces, como dos fuerzas necesarias que entran en diálogo y que juntas en realidad logran salir del laberinto. En los años 90 yo empiezo a realizar talleres, ¿no? Y fundamentalmente en esa época hice talleres en sectores rurales. En el 2001 decido que abro las puertas de mi taller para que hombres y mujeres vengan a trabajar procesos de creatividad desde el silencio. Teníamos como esta práctica de respiración, unos ciertos pensamientos claves en relación a la identificación de unas fuerzas y a la importancia como de dejar que emerja tu propio canto, ¿no? Y luego en silencio bordaban en libertad, ¿no? Para las mujeres de distintas partes del mundo les escribí una carta, les explicaba el proyecto y les pedía que hagan estos bordados en silencio, contactándose siempre con una fuerza interior. Trabajamos durante 7 años. 7 años de un trabajo muy continuo. O sea, este trabajo colaborativo nace de los talleres, especialmente con mujeres. Esta obra nace primero como un libro. Hago un paralelismo entre 7 hábitats naturales y la posibilidad de un taller de arte. Y se puede abrir al azar estas propuestas y luego hacemos una combinación que será aplicada en un taller colectivo de manera que los talentos, las potencialidades de cada uno enriquezcan ese taller. Empiezo a dar clases en la universidad hace 20 años, ¿no? En el 94. El dar clases es una vocación. Amo dar clases, me parece que hay un intercambio que es muy rico. Mi obra ha crecido en relación con mis estudiantes.